Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV, como todos los días sábados, acompañándoles a esta hora de la noche. Son las 20 horas con 10 minutos. Estamos en vivo y en directo para todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho de todo el país, a través de nuestras plataformas y también de nuestros cable operadores. Gracias por estar en nuestra sintonía, bienvenidos. Hoy día tenemos un tema muy importante, interesante para conversar, así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Está el teléfono para todos los que quieran opinar sobre el tema de conversación del día de hoy, más 56722843022. Ahí usted puede hacer preguntas, consultas, felicitar, saludar, todo lo que se hace a través de el WhatsApp, usted lo puede hacer, por supuesto, y nosotros vamos a compartir las respuestas de nuestro invitado del día de hoy. Antes de iniciar nuestro programa, como siempre, queremos saludar a quienes hacen posible que estemos cada día sábado compartiendo nuestro programa. Vamos a empezar hoy día con nuestros amigos de Restaurant Humedal. En el corazón de Pichilemu, junto al Humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal, sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición como en casa, con ese sabor auténtico del litoral pichilemino. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, aquí en Pichilemu. Reservas al más 569 7497 1725. Y síguenos también, por supuesto, en Instagram como @restaurant Humedal. Humedal, cocina costera con alma. Restaurant Humedal destaca por tener acceso universal para personas con discapacidad física. Está abierto todos los días, por supuesto, desde las 12 horas hasta las 20 horas. No nos han mandado el horario de verano, así que vamos ahí a conversar con nuestra amiga Francisca para que nos envíe el horario de verano. En Supermercado Muvap sabemos que cada decisión importa. Por eso hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí, también impulsamos acciones concretas como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Muvap es el supermercado 100% pichilemino creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En Muvap, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado Muvap, pensamos en ti y en el futuro de todos. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. Don Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales para brindar la asesoría y consultoría en todas las áreas de la economía de Estados Unidos. CBA es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Tiene clientes de todo Chile y también, por supuesto, de Pichilemu. CBA y su equipo le esperan en Miami. Si usted quiere invertir, ahí está la dirección y los contactos de CBA Miami LLC. Bien, estamos de regreso, estamos listos para iniciar nuestra conversación del día de hoy con nuestro invitado especial. Bueno, últimamente hemos visto cómo muchos funcionarios públicos
para quienes ya vamos cumpliendo cierta edad, nos vamos dando cuenta que todos aquellos amigos, funcionarios que están cerca de nuestra edad, yo tengo 64 años ya, hemos visto cómo estos están ya llegando a su etapa final en el trabajo, ¿no? Todos sabemos que la mujer se jubila a los 60 años y los varones a los 65. Entonces uno está viendo ya desde muy cerca cómo aquellos amigos, aquellos profesores que alguna vez nos hicieron clase, aquellas personas que uno conoció trabajando en diferentes partes, ahora los vemos a muchos ya con más de 65 años, algunos varones y 60 las mujeres. Los vemos que ya están viviendo una vida diferente, están ya jubilados. Tengo una amiga que trabajaba en el hospital de Pichilemu y ya hace más de un año que está disfrutando de su jubilación. ¿Ah? Para algunos es la palabra jubilación en media contradictoria a lo que están viviendo algunos jubilados actualmente, ¿no? Ya sea por las bajas pensiones que se están recibiendo, y entonces la palabra jubilación como que es mucho para lo que le está ocurriendo a algunas personas que han decidido jubilar. Recordemos que una de las cosas que más se ha criticado en este sistema que estamos en nuestro país son las jubilaciones, ¿no? Porque son bastante bajas con respecto a lo que alguna persona puede haber trabajado tantos años para recibir tan poco, ¿no? Bueno, y también hemos estado ahí viendo cómo algunos compañeros de trabajo ya también se han ido. En el caso mío, por ejemplo, hace algún tiempo atrás se fue don Humberto Yáñez, muy conocido aquí en Pichilemu, asistente social de la delegación presidencial de Cardenal Caro. Y el 31 de diciembre pasado se fue otro funcionario de la delegación presidencial, muy conocido, hombre de radio, hombre de las comunicaciones, tiene un medio de comunicación propio, digital, y bueno, y él el 30 de diciembre para ser más exacto, colgó los guantes, ¿ah? Y se fue a descansar, y ya lleva, hoy día estamos a ¿cómo? Hoy día estamos a 17, lleva 18 días descansando, levantándose a la hora que él quiere. De hecho nos contó que se le perdían 2 días de la semana de repente, no sabía en qué día estaba. Entonces hoy vamos a conversar con nuestro compañero, amigo, hombre de las comunicaciones, igual que uno. Aquí está nuestro buen amigo Félix Calderón Vargas. ¿Cómo estás, Félix? Buenas tardes, todavía hay sol. Bienvenidos al programa. Gracias por aceptar la invitación para que conversemos sobre tu vida, sobre lo que has hecho en estos más de 65 años y que, por supuesto, quienes vivimos en Pichilemu conocemos tu trayectoria en el ámbito radial, en el ámbito de las comunicaciones, en el trabajo. Trabajaste en la municipalidad de Pichilemu, en la delegación. Entonces vamos a ir conversando un poco de este proceso que seguramente toda persona que está entre los 60 y los 65, 60 las mujeres y 65 los hombres, están esperando que llegue este momento, ¿no? Así es. Buenas tardes, Fabricio, y buenas tardes a todos los televidentes. Muy contento en esta etapa que tú has indicado. He comenzado a vivir muy feliz y contento que me hayas invitado también, te lo agradezco bastante, Fabricio. Poca costumbre he tenido en mi vida que me entrevisten, al revés. Entonces también es como bastante atractivo poder tener esta posibilidad en el sentido de contar las cosas que uno ha hecho en la vida y que ojalá no sea aburrido, que no se aburran. Bueno, Félix, hablemos un poco de ti, ¿ya? Vamos a empezar a conocerte. Aquí tú sabes que Pichilemu últimamente ha llegado mucha gente los últimos años, desde el año 2000, de la década del 90 en adelante, ha
a emigrar mucha gente a Pichilemu. Y yo creo que quienes vivimos la década de 60, 70 nos conocemos prácticamente todos, pero hay mucha gente que de repente no nos conoce. Gente nueva que ha llegado a Pichilemu a hacer un aporte, por supuesto, al crecimiento de Pichilemu. Y algunos, no mucho, pero llegan. Entonces, cuéntanos un poco. Sabemos que tú naciste en Pichilemu, pero estuviste un tiempo viviendo fuera de Pichilemu también. Sí, efectivamente, te corrijo, yo nací en Curicó. Ah, sí. O sea, naciste en Curicó, te viniste a Pichilemu, después te fuiste para otro lado. Sí, nací en Curicó el 10 de septiembre de 1960. Y al poco andar, mi familia se trasladó a Pichilemu y por algunas cosas de la vida, a mí yo me trasladé a San Vicente. Por el tema de la educación, que era el interés del papá y la mamá, que yo estudiara en San Vicente con unos familiares, y se dio esa opción y realicé mi enseñanza básica y enseñanza media en San Vicente con alguna breve interrupción el año 73, que estuve 2 años estudiando acá en Pichilemu, y después volví a San Vicente nuevamente a completar mi enseñanza media. Félix, en este andar, tú te fuiste a San Vicente, pero tu familia se quedó aquí en Pichilemu. Mi familia se quedó acá, sí, ellos siguieron acá. ¿Tú estudiaste allá solo? Sí, solo, estudié allá en la casa de unas tías, o sea, viví ahí. Las tías te mimaban allá. Claro, me regaloneaban. Lo que no te regaloneaba la mamá aquí, porque no podía, sí, lo hacían tus tías allá en San Vicente. Era el niño de la casa. Era el niño regalón. Sí. Era el niño mimado. Así es. Félix, después de que terminas cuarto medio, estudias, empiezas a trabajar. Di la prueba que se daba en ese tiempo, la prueba de actitud académica, pero no me fue muy bien. En ese tiempo, aun cuando era menos la exigencia de hoy día, me alcanzó para el puntaje para postular a la universidad, pero no tuve la orientación, no tuve tal vez la posibilidad que hay ahora de poder emprender un camino que me llevara como a estudiar alguna profesión. Incluso lo cuento como anécdota que estuve a punto de ser funcionario de la Policía de Investigaciones. En ese tiempo, claro, porque nos incentivaron, fueron a informarnos al colegio en esa oportunidad. Hace rato, porque ellos jubilan con 20 años de servicio. Claro, pero hay un dicho que se dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Yo lo considero que fue buena suerte no haber pertenecido a la institución. No tengo nada contra la institución, pero es una vida muy difícil, muy ingrata. Y por razones de salud me hicieron exámenes y no califiqué para poder ingresar a esa institución, de la cual tengo mucho respeto, obviamente, por ella. Y ahí se abrieron otros caminos. Y llegué a Pichilemu el año 80. El año 80. El año 80 llegaste ya con cuarto año rendido ya. Cuarto año medio, claro, llegué acá a establecerme acá y para ver qué hacía. Cuál iba a ser mi destino, de qué manera podría yo encaminarme en la vida, poder tener algún proyecto de vida. Bueno, la década del 80 era difícil para los jóvenes en ese tiempo, especialmente difícil para la gente de Pichilemu, que aquí no había enseñanza media y todo eso. Y además que yo pertenezco a una familia humilde de Pichilemu, sin una familia sin recursos. Entonces, todo eso te limita. Y eso hace más difícil, y en esos tiempos, en la década del 80, hacía más difícil que los jóvenes salieran a estudiar afuera. ¿Qué hiciste después de haber salido de cuarto medio? Como te comentaba, me vine a Pichilemu y comencé a explorar posibilidades de trabajo. No había muchas. Y por esas cosas de la vida llegué a formar parte de una institución que se llamaba Secretaría de la Juventud. En Pichilemu aquí los panoramas que habían en ese tiempo, y tú te debes recordar, y muchos pichileminos que a lo mejor están viendo el programa, que era ir a la estación a esperar a la gente, claro. A propósito de los 100 años de ferrocarril. Y en esa, incluso iba con algunos hermanos, yo íbamos... y ahí se dio la posibilidad que conocí a algunas personas que me invitaron a ser parte de esa institución,
y que en el tiempo que yo estuve se dedicaba a realizar actividades recreativas, actividades de capacitación, fiestas de la primavera. Me tocó coordinar y encabezar comisiones organizadoras de la fiesta de la primavera en esos años. Y de pronto se da la posibilidad que me ofrecen un trabajo mira, lo que son los destinos. Bueno, te cuento que en ese camino conocí a la mujer que es mi esposa, Marcela, el año 82. Y se dio la posibilidad, ella trabajaba en SEMA Chile. La señora Genoveva Echeverría, esposa de don Hernán Vieira, que en paz descanse, la señora Genoveva fue su primera jefa, trabajó con ella. Y posteriormente yo tuve la posibilidad de trabajar en CONAF y se me iba a destinar a una brigada de CONAF en el Cerro El Romero. Ah, una brigada forestal. Forestal. Ya. Para efectos de encargarme de todo lo que era la administración de los implementos y de esas cosas para entregarle a los brigadistas y todo eso. O sea, estuviste a punto de ser funcionario de CONAF. Claro. Y tomé la decisión, lo que pasa es que estaba enamorado. Entonces, quedaba muy lejos bajar de allá del Romero a pololear a Pichilemu. Cada 15 días. Cada 15 días, además. Y lo conversé con mi señora, mi polola en ese tiempo, Marcela, y tomé la decisión de no irme, y se dio la otra opción de trabajar en el liceo, como administrativo, en el liceo actual liceo. C25. Era el liceo C25, claro. Actual liceo Agustín Rojo. Actual Agustín Ross. Agustín Rojo. Y así más adelante. Entonces tú trabajaste en el liceo. Sí, trabajé como inspector, que en ese tiempo no se denominaba para docente, ni menos asistente de la educación, era inspector. Inspector general. Es que no tan general, pero inspector. Y mi señora entró a trabajar de secretaria en el liceo también, como secretaria. Ah, también ella. Sí. Ya. Y posteriormente se dio la posibilidad de trabajar en el municipio. Cuando llegó don René Maturana, Maldonado, que en paz descanse también, llegó a ser el alcalde. Y de ahí trabajé en la municipalidad, di mis primeros pasos en lo que era el área de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Yo no tenía idea lo que era el área de comunicaciones. Jamás había hablado en un micrófono, jamás había estado en una radio. Y siempre voy a agradecer a René Maturana, se lo agradecí personalmente, estando en vida de él. Él murió bastante joven por un cáncer muy agresivo. Y tuve la oportunidad de agradecérselo en vida, porque gracias a él logré muchas cosas en la vida desde el punto de vista profesional. Él me enseñó a hacer programas de radio, me enseñó a redactar, a escribir periódicos. Ahí de la municipalidad. Con los programas de radio. En la municipalidad. La radio Atardecer, ¿no? Sí, con mucho orgullo. Fui el que realizó el primer programa municipal radial aquí en Pichilemu, en esos años. En la mejor radio de Pichilemu. En la mejor radio de Pichilemu. El mejor radiocontrolador que había en la radio. Era don Fabricio Cáceres. Claro. Entonces, los destinos, Félix. Sí, pues, ¿cómo son los destinos? Así es la vida. Y ahí comencé en el tema de. ¿Te acuerdas, Félix, cuando tú estabas en la Secretaría de la Juventud y un día me fuiste a invitar para un show de un festival en Estrella? Exactamente. Sí, me acuerdo. En ese mismo camino me tocó, tuve la suerte de animar varios eventos, y entre esos eventos la Semana Estrellina de ese tiempo, que se hacía en el mismo gimnasio que hay ahora. El gimnasio que hay ahora. Actualmente. Sí. Entonces ahí llegué a la municipalidad y aprendí muchas cosas, y sabes que tengo algo que me marcó para siempre, y que me recuerdo de vez en cuando, y ahora me acabo de recordar por lo que tú me preguntas. Yo siendo chico, cuando venía a San Vicente para el verano o las vacaciones de invierno, de haber tenido 8 años, 9 años, me gustaba la lectura a mí. Y mi abuelo Florindo, el abuelo materno, le gustaba a él que yo le leyera el diario, ya sea La Tercera, El Mercurio,
Entonces yo le leía, léame esto, mijo, y yo le leía los artículos, los titulares, ya hasta ahí nomás. Me decía. Y después le leía otro artículo y me daba moneditas, pues, me pagaba. Ah, ya. Claro. Entonces yo me entretenía y ahí como que parece que tiene que haber habido algo en... Y algo Claro. quedó ahí inculcado ahí. Sí, ¿Ah? en lo que eran las comunicaciones. Y me fui formando así, pues, de manera autodidacta en el tema de las comunicaciones. En las ceremonias, siendo maestro de ceremonia. Tuve que recordar que me correspondió también conducir varios desfiles Sí, para el 18 de septiembre. Fuiste como el sucesor del De don Alberto profesor de don Alberto González. Sí, sí, ¿Ah? sí, él me enseñó muchas cosas también. Claro. Él me enseñó muchas cosas. Y me entretenía. Porque don Alberto ya estaba inventariado ahí y todos los años era Sí, él. pues Yo tengo uso de razón, o sea, Era clásico. yo me acuerdo la primera vez que desfilé tiene que haber sido por ahí en el año 65, 66 Ay, perdón, ¿sí? aproximadamente. Yo estudiaba en Pueblo de Viuda ¿Ya? y me acuerdo que fue la primera vez que vinimos de Pueblo de Viuda a desfilar aquí a Pichilemu. Estaba ahí el profesor Don Alberto. don Alberto González. Sí, pues, él era clásico. Era el locutor ahí. Ya se sabía de memoria todo. Los libretos, sí. Todos los Incluso a mí me costó mucho y lo hice, lo hice en el sentido de poder, para que no se sintiera y se escuchara repetitivo los textos que él creaba, porque tenía una creatividad y le daba una solemnidad a las presentaciones de las instituciones. Y me costó un poco, pero logré en alguna medida darle también un sentido más propio, que fuera como un poco... fuera como Diferente. diferente, Claro. Y actualizándolo también, porque las directivas cambiaban, las instituciones se iban renovando, muchas instituciones nuevas, y eso me ayudó bastante. Y lo hice muchos años. ¿Cuántos años trabajaste en la municipalidad? En la municipalidad trabajé en lo que es el liceo desde el año, en el internado también trabajé desde el año 82, O sea, ¿trabajaste en el Liceo C25? en el internado. ¿En el internado también? Sí, y después en la municipalidad. En la municipalidad. Y trabajé hasta el 1987. Fueron como 5 años. 5 años. Y del 88 me vienen a buscar de la gobernación provincial de Cardenal Caro. Me llamaron. Y el alcalde, don René Maturana, me cita a la oficina en su despacho de la alcaldía. Y me dice: le tengo, Félix, dos noticias, una mala y una buena. Estaba asustado yo, estaba preocupado. Y dije: ¿por cuál empiezo? Me dijo él. Yo le dije: empiece con la mala, pues, jefe, para después arreglar el problema. Para arreglar el queso. Claro. ¿Y cuál es la mala? Me dijo: la mala es que dejas de trabajar acá en la municipalidad. Puta. O sea, te dijo, te Sí. estamos echando. Claro, o sea, de una manera... Simbólica. Es lo que yo lo entendí, porque no tenía idea de lo que iba a pasar. Y me dijo: tranquilo, me dijo, pero te vas a trabajar a la gobernación. Si tú quieres, me dijo. Y yo no lo lograba creer ni entender. Y así se dio mi llegada a la gobernación, el año 1988. Bueno, yo me casé en los años 86. Ya. A los 2 años O sea, 5 años en la municipalidad. y 39 se cumplirían ahora en marzo. O sea, en 2 meses. 2 meses más. Son 44 años. Y a la gobernación llegaste el año 1988. En marzo, Marzo del 88. 88. Y eso significa que te mandaron, el gobernador De la época, de la época pidió que te fueras a claro, don Marcelo Nogueira, porque él había visto mi desempeño en la municipalidad, en las comunicaciones. Comencé con los programas municipales, comencé con los periódicos municipales, a realizar todo ese trabajo en comunicaciones, y él necesitaba ya una persona con ese perfil. Y para mí fue una sorpresa, o sea, fue bastante agradable, además de que lo pudieran considerar. ¿Tuvieron los bonos? Sí, bueno, era distinto el sueldo también. Era lo principal del cambio, ¿no? Es una de las cosas principales. Claro. Una de las cosas principales.
pero en gran parte fue el poder dar un salto, dar un paso adelante. Además que recién casado también. Recién casado, con mi señora Marcela, que ha sido la compañera de mi vida todo el tiempo, toda la vida ahí, y logrando muchas cosas en el camino, con otras energías, no son las mismas energías de ahora. Félix, tú entras a la gobernación en tiempos de dictadura. Justamente. Ahí estaba don Marcelo Nogueira como gobernador. ¿Quién más trabajaba en ese tiempo ahí en ese tiempo trabajaba, antes que yo, de don Osvaldo Moraga, que fue uno de los fundadores de la gobernación. Don Osvaldo está... Sí, don Osvaldo Moraga. En el inventario de... Sí, don Osvaldo Moraga, Humberto Yáñez, que ya se retiró. Sí, se retiró hace 2 años, ya va a ser. Estaba Angélica Álvarez, que también se retiró. Así es. Y así diferente. ¿Don Amador León? No, él llegó después. Estaba don Plácido estaba, ¿no? Plácido Calderón, que falleció joven él. Don Mario Madariaga, el asesor jurídico. Madariaga Moya. Claro, había un jefe técnico, Acuña, apellido Acuña, ¿sí? Y que no recuerdo en este momento el nombre, y eso era el equipo, sí, era súper pequeño el equipo. También estaba empezando la gobernación en ese tiempo, ¿no? Claro, o sea, llevaba 9 años, porque se creó el 79, la provincia. Y de ahí vino después el cambio a la democracia, el año, bueno, después que se hizo el plebiscito, que se hicieron las elecciones, el año 89, y así sucesivamente, las mismas funciones. Cuando es el triunfo del no en el plebiscito de 1988, ¿tú ya estabas trabajando en...? Sí, pues yo ingresé en marzo. Marzo. Sí. Y cuando gana el no en octubre, ¿cuál era el comentario de los funcionarios de la gobernación en ese tiempo? Mire, el comentario nuestro, que recuerde yo, además no teníamos la sapiencia ni la experiencia que tenemos hoy día. Entonces las cosas, cuando uno es más joven, no se miran de la misma manera. Nosotros sabíamos y entendíamos que se estaba en un sistema de dictadura del país, pero nosotros éramos simples funcionarios. Éramos funcionarios que teníamos determinadas tareas y funciones. Claro. Y que... O sea, ustedes eran funcionarios. Claro, nosotros éramos funcionarios de carrera, como se dice. No éramos políticos, ni activistas políticos, ni ese tipo de personas, de las cuales tengo mucho respeto. Pero en el caso mío me mantuve alejado de lo que es el tema contingente de político, digamos. Fue difícil, debo reconocerlo, para muchos de nosotros, porque desde afuera otras personas nos miraban desde otra perspectiva. Nos miraban como que éramos nosotros dictadores, o éramos, no sé, con otros calificativos que no vale la pena mencionar. En ese sentido, porque eran funcionarios del Estado, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Éramos funcionarios del régimen que había. Del régimen que había. Claro. Pero fue una etapa de aprendizaje tremendo, de crecimiento, cuando vino el cambio a la democracia. También. Y para las mismas personas que llegaron porque ahí llegaron varias personas a la gobernación. Como ocurre hasta el día de hoy. En cada cambio de gobierno llegan personas de confianza, afines al gobierno. Ahora, pero este cambio era diferente, ¿no? Porque ahora los cambios son más que nada de un gobierno a otro gobierno, pero en ese momento era un cambio de la dictadura militar a un gobierno democrático. Exactamente. ¿Qué pasa cuando llegan los funcionarios? Los funcionarios que iban a trabajar con el gobierno de Patricio Elwin en aquel tiempo, en este caso llega como gobernador don Hernán Vieira. ¿Qué pasa en la gobernación? ¿Cómo los funcionarios reciben este nuevo estilo de gobernar en el país? ¿Cómo se reciben los nuevos funcionarios que llegan ahí a la gobernación? Mira, para muchos de nosotros,
y hablo por mí, principalmente, era algo nuevo. Nosotros no conocíamos qué es lo que era el sistema democrático. Él recuerda que el golpe militar fue el año 73. Yo tenía 13 años y otros colegas a lo mejor más jóvenes que yo, o edades similares. Entonces no conocíamos nosotros, además no trabajábamos en la administración pública. Por lo tanto, el sistema que se empezó a implementar con la vuelta de la democracia, no lo conocíamos tampoco, entonces empezamos como a aprender también, po. Y el ambiente, los comentarios, incómodo para muchos de nosotros, pero con el tiempo hemos logrado entender que es normal. E incluso más, si bien es cierto, tú recalcas que era un periodo de la historia diferente a los cambios de gobierno en democracia, pero han habido cambios de gobierno en democracia tan o más complicado que, claro, eso, tan ese o más cambio. complicado que ese cambio que hubo el año 89. Ahora, ¿cómo fue la relación con los funcionarios nuevos que llegaron? Porque se entiende que con la llegada del nuevo gobierno, en este caso del gobierno democrático, llegaron funcionarios nuevos. ¿Qué funcionarios nuevos llegan ya a la gobernación en ese tiempo? No me acuerdo y yo creo que no sé si es tan importante mencionarlos, pero llegan en algunos cargos específicos, como jefe de gabinete, se fija el cargo que es un cargo político. Llegan también algunas personas en el área técnica, en el área social, después jurídico, porque se fue don Mario Madariaga, que postuló a juez y quedó, y llegó don Amador León como abogado, como asesor jurídico, que en paz descanse don Amador León. Y por lo tanto, si no me equivoco, en alguna fecha, ahí se va dando después la llegada de otras personas. Pues don Hernán Vieira fue el gobernador, de la cual tengo y tenemos muy buen recuerdo. Él le tocó una etapa difícil para él también, por las presiones que había en política de la época. ¿Había mucha presión aquí en Pichilemu también? Hubieron presiones, hubieron situaciones que, como te decía hace un rato, ahora uno las considera que son normales. Es parte de la vida. Es parte del juego político. Claro, te fijas. Entonces, claro, uno en ese tiempo asustado porque era más joven, no tenía la experiencia que fue logrando en el camino, de quedar sin trabajo. Pero lo que me siento orgulloso, sí, y no lo digo con falsa modestia, ni que fui como entregándome al trabajo y tratando de hacerlo de la mejor forma posible, con mis capacidades, pocas capacidades, pero en función de hacer un trabajo de la manera más correcta y de forma leal, además, al gobierno de turno. Félix, este nuevo trabajo, ¿tú tuviste alguna posibilidad de capacitarte más? Sí, realicé varias capacitaciones en la gobernación, cursos, algunos seminarios, un curso que me sirvió muchísimo y que lo hice en Santiago, y que fue de poca duración, pero lo hicimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue de ceremonial y protocolo. Y me enseñó muchas cosas que después me fueron como también ayudando a mi desempeño en las ceremonias, en ceremonias bastante masivas, en desfiles, inauguraciones, todo ese tipo de... El tema de protocolo es complicado. Es complicado el tema de protocolo. ¿Por qué? Porque hay personas, hay personas, yo no me excluyo, hay personas muy sensibles. Entonces, si tú a una persona la colocas en una ubicación, en una ceremonia, la colocas en segunda fila, ya se enojan. por ejemplo, o ¿por qué él está adelante y yo no? Y en ese tiempo lo cuento como anécdota. Y era propio de que también las personas que venían llegando tampoco conocían del todo cómo funcionaba el sistema de gobierno.
porque en las provincias, en las regiones, el representante del presidente de la República era el intendente en esa época, y el representante del presidente o la presidenta de la República en la provincia era el gobernador o la gobernadora. Y me tocó en una ceremonia aquí en la pista municipal de entrega de títulos de bienes nacionales. Debe haber sido una de las primeras ceremonias que se hicieron en el mes de septiembre, octubre tiene que haber sido, de ese año. Y tenía que yo manejar el protocolo con la ayuda de la secretaria de Angélica, la secretaria de la autoridad en ese tiempo. Y hacía la locución de la ceremonia. Entonces se disponían con tarjeta la ubicación. Entonces me va a comentar Angélica que hay un señor que ocupaba un cargo de director regional de un servicio X, ¿no? Vamos a decir, regional, de regional. O sea, espérate, y él estaba quedado en segunda fila. Entonces él reclamaba que por qué él estaba en segunda fila si era director regional. Y que incluso él tenían que nombrarlo antes del gobernador provincial, porque el gobernador era provincial nomás. Entonces yo dije, no, aquí tengo la posibilidad, a lo mejor me va a echar una persona encima, a lo mejor va a ser molesta la situación, pero no puedo ceder, yo no puedo decirle que tiene la razón porque no es así, po. Y le dije a Angélica que le explicara, y insistía que no. Entonces tuve que yo explicarle de la mejor manera posible cuál era el protocolo, cuál era el sistema del protocolo. ¿Te fijas? Habían autoridades en primera fila como el comisario de Carabineros, que tenía que estar en primera fila. Claro, porque era el representante de la institución de Carabineros. Claro. Tenía que estar el juez por el Poder Judicial. Y así sucesivamente. Y ahí y estaban todos los directores regionales y Seremi en segunda fila. Y nadie más reclamó, nadie. Claro, porque están las autoridades, que en este caso son el gobernador, los delegados, que son las principales autoridades de la región. Sí. En este caso el gobernador regional, el delegado presidencial regional. Actualmente, claro. Después están los delegados provinciales, después están los seremis, y después están los directores. O sea, si los directores... No era tanta la importancia que tienen los directores, ¿no? O sea, tiene importancia para el tema protocolar. Para efecto del protocolo. Claro. Son anécdotas y son vivencias que uno va teniendo en el camino. ¿Algún concejal quería estar también sentado en primera fila? No, sí, varias anécdotas. Sí, varias anécdotas. No tan así, pero... No, pero bueno, sí. Entendí. Félix, tú estudiaste después. Sí, con el tiempo tuve la posibilidad de estudiar una carrera universitaria de ingeniería en gestión pública. Y me titulé como ingeniero en gestión pública. Pero bastantes años después de haber iniciado mi etapa laboral, porque en ese momento no podía, porque los recursos no tenía los recursos para hacerlo. Salir afuera a estudiar tampoco se da esa posibilidad. Y lo hice aprovechando la oportunidad que usted fue uno de los principales gestores también como dirigente de la NEF, no se me olvida, de la avenida de la NEF provincial. Sí, pues, de la avenida de la Universidad de Humanismo Cristiano, de la Academia de Santiago, sí. En un programa que empezó a implementar en regiones, que empezó en otras partes, en O'Higgins, por ejemplo, empezó en San Fernando y en Santa Cruz. Y posteriormente aquí en Pichilemu. Aquí se dictaron 4 carreras: ingeniería en gestión pública, ingeniería en ambiental, administración pública y otra que no recuerdo en este minuto, pero son 4 las carreras. Y yo como con otros colegas nos matriculamos en esa carrera y la realizamos. Nos costó bastante, sobre todo por el tema financiero. Y además que en el caso mío, yo tenía a los niños, mis hijos, estudiando en Santiago, en la universidad. Entonces fue difícil, pero... Estudiaba junto con los hijos. Claro, pero se logró gracias a Dios, y fue fue un gran paso que pude dar en la vida también, porque ya no había más posibilidades. Ahora, ¿cuáles fueron los papeles, cuáles fueron los roles que jugaste dentro de la delegación presidencial? Bueno, o de la gobernación. Sí, comencé como encargado de Relaciones Públicas y Comunicaciones. O sea, lo mismo que hacías en la municipalidad, justamente, lo seguiste haciendo. Claro. Y posteriormente, con los años, porque llegaban distintos gobiernos, distintas administraciones, y yo no tenía la nobleza, entre comillas, o la gentileza de decirle al jefe que llegaba que pudiera colocar a otra persona de su confianza.
y a mí me destinara a otras funciones. Y no, siempre me confirmaban que yo seguía realizando esas funciones. Y incluso hubo una autoridad que llegó en un momento y a lo que yo le señalé le gustó, le agradó eso. Pero no por estar en mala conmigo, sino que fue porque quería tener a alguien más de su confianza, incluso política, y era legítimo. Pero al poco andar no funcionó bien y me reintegró a mí al área de las comunicaciones. Nuevamente. Claro. Pero en ese camino se me entregó la función de encargado también de administración. Posteriormente, de encargado de adquisiciones. El programa Chile Compra estaba a poco se había iniciado, hace poco. Tuve que capacitarme, tuve que ir a Rancagua, a Santiago. Fue difícil, pero fue bonito. Y también estuve en el emblemático departamento del cual usted también estuvo, Fabricio, de extranjería. Que nos enviaron a San Fernando a hacer una capacitación del creol, el idioma. Para entender a los haitianos. A los haitianos, justamente. Que venían llegando en masa. En masa en ese tiempo. Y así posteriormente volví al área de comunicaciones, a relaciones públicas y comunicaciones, y el año 2010 en el programa de gestión territorial, más conocido como gobierno en terreno. Y la gestión territorial que hace el gobierno en el territorio, en la provincia. Y de ahí estuve realizando esa función durante 4 años y posteriormente se me confirmó 4 años más. O sea, terminaste haciendo ese trabajo. Sí, pero me equivoqué. No fue el 2010, fue el 2018. Porque el 2010, me estoy relacionándolo con el terremoto del 2010, yo estaba a cargo de ceremonial y protocolo y comunicaciones. Sí. Cuando siendo gobernador don Julio Ibarra. Don Julio Ibarra. Sí. Pero tú terminas como encargado de gestión territorial. Claro, ¿por qué? Porque llega yo estaba encargado de comunicaciones y llega el siguiente gobierno de la presidenta Bachelet y llega una persona encargada de gobierno en terreno. Yo no tenía nada que ver con gobierno en terreno. Y posteriormente en el gobierno de Piñera II, a mí se me entrega ese cargo de encargado de gobierno en terreno. Y al gobierno siguiente del presidente Boric actual se me confirma en ese cargo de gestión territorial y gobierno en terreno. Y también colaborando con comunicación y relaciones públicas. Ahora, ¿cómo fue la relación con los gobernadores? Con los diferentes gobernadores que tú trabajaste. O sea, si nos recordamos los nombres... estaba don Hernán Vieira. Si vieron, mira, la relación con los gobernadores fue buena. Y con algunos muy buena. Muy buena. No voy a mencionar nombres porque no corresponde, pero sí que me tocó desempeñar una función en la gobernación como dirigente de la Asociación de Funcionarios. Fui elegido, entiendo, como 3 periodos como dirigente. Y en una etapa de la vida laboral en la gobernación hubo problemas con un gobernador y hubo unos asesores que pasaron a llevar los derechos de los funcionarios. Había mal clima laboral. Y yo era el dirigente, entonces tenía que como enfrentarlo a él, como dirigente, con respeto, como corresponde. Y ciñéndome a las normas, ¿no? Y hubo momentos difíciles, y momentos que usted se debe acordar porque usted estaba ahí también. Complicado. Sí. Y logramos salir adelante, sí, logramos salir adelante. ¿Ese fue el momento más complicado? Más complejo en lo que a mí respecta, y bueno, y a la mayoría, en la gobernación, en el tema del sistema del trato laboral, porque hubieron denuncias graves. Y hubieron personas que se enfermaron, adquirieron enfermedades producto de ese maltrato. Y también recordar que en esa oportunidad, como dirigente, tuve que entrevistarme con un subsecretario del Interior. Y de hecho nos envió al jefe de la División de Gobierno Interior a la gobernación en una reunión con la jefatura de la época.
Para aclarar los temas. Y no, y para establecer un protocolo de acuerdo, de buen trato, y todo eso. Bueno, tuvimos el apoyo de la NEF, de la FENAMINSA, que es nuestra federación, de nuestros dirigentes nacionales que se trasladaron de Santiago a Pichilemu para entregarnos su apoyo. Pero logramos sortear también esa etapa difícil y dura del trabajo, que es parte de la vida, parece, porque en muchas instituciones ha pasado. ¿Cuál de todos los puestos en los que trabajaste, cuál fue el que más te gustó de todos? Tomando en cuenta todos los que nombraste, sí. Que estaba comunicaciones, adquisiciones, terreno, adquisiciones, administración, extranjería. ¿No te gustó mucho? Sí? No me gustó mucho, debo reconocerlo. Es porque es por aun cuando nos capacitamos en el idioma creol, era difícil comunicarse con ellos. Y habían situaciones que a veces me daba pena. O sea, lo digo en el buen sentido, me da no sé qué, porque gente tan sufrida, gente que llegaba y había pasado noche en Colchán. El Colchán lo tenía aquí como grabado yo. Habían historias terribles, y con niños. Entonces era muy difícil. O sea, yo trabajé 5 años en extranjería. ¿Te fijas? Entonces por ese lado de la función no me gustó mucho. Lo traté de hacer lo mejor posible. Hasta el día de hoy hay extranjeros que me reconocen, me saludan y me demuestran su afecto. Hasta el día de hoy. Y se recuerdan. Pero la función que más me ha gustado, que me he sentido más realizado, ha sido la parte comunicacional y de relaciones públicas. Pero también el trabajo del gobierno en terreno. Porque hago la diferencia. En el tema comunicacional y de ceremonial y relaciones públicas, era una función en la cual yo, como lo dice la función, y yo sin ser profesional, sin haber estudiado, todo lo aprendí de manera autóctona, de haberme relacionado con la gente, ¿no es cierto? Con autoridades, sobre todo con autoridades, con funcionarios, con el público, con la gente. De establecer una relación. Pero a través del programa de gestión territorial del gobierno en terreno, la satisfacción es mayor, porque me permitió durante todos estos años ayudar a mucha gente, entregarle un servicio a mucha gente, solucionarle un problema a mucha gente, de tener contacto con los municipios, con todos los alcaldes, con todos los consejos municipales. Con todos los servicios públicos. Con todos los servicios públicos. De algo que me siento orgulloso, y en una actividad reciente se destacó allá en la delegación, que habían algunas autoridades nuestras o funcionarios que no podían establecer comunicación o ser escuchados por algunas autoridades municipales porque eran de distinto sector político. Porque en el tema político el cargo se ejerce a veces con mucho celo. Y yo no tenía ese problema. Entonces yo llegaba a todos los alcaldes de fuera del partido que fuera. Yo iba a las municipalidades y todos me recibían de la misma forma. Con mucho respeto, con mucho cariño, los jefes de departamento, los concejales. Participé en una cantidad de reuniones, que es un trabajo que la gente no lo ve, no lo sabe, porque uno no puede andarlo contando. Ahora me recuerdo, respondiendo a tu pregunta, muchas coordinaciones y una actividad que me otorgó una gran satisfacción también, pero también me da tristeza en algunos casos, que me correspondió organizar y coordinar y ejecutar con un equipo de funcionarios públicos y malos funcionarios de la delegación la entrega de cajas para la pandemia. Y yo, como con otros colegas, anduvimos en el núcleo, anduvimos en donde estaban los casos más terribles de la pandemia, por ejemplo en Navidad, que me correspondió recorrerla de punta a punta, con funcionarios excelentes, con Manuel Araya, por ejemplo, nuestro colega y conductor. Él me llevaba para todas partes donde tenía que, y con los jefes de servicio, porque yo armé un equipo con jefes de servicios públicos. Manuel Araya estaba inmune al virus. Sí, iba con el jefe de vialidad, el jefe de educación, el jefe de CONAF, con todos los jefes de servicio armamos un equipo y con los vehículos fiscales para hacer entrega esas cajas a esas personas. Y nos correspondió en muchas oportunidades dejarle la caja fuera de la casa.
porque no podíamos entrar y la persona tampoco podía salir. Así, y en algunas comunas los teníamos que vestir como unos trajes de astronauta, con casco, con completo, para poder protegernos nosotros, Claro. y protegerlos a ellos. Y también proteger nuestra familia, porque llegábamos a la casa y teníamos que dejar todo afuera. Bueno, las historias ya son archiconocidas. Claro, pero fue parte de la vivencia laboral que a mí me marcó también y me entregó muchísimas satisfacciones, como la vida misma me ha entregado muchísimas satisfacciones, en lo familiar, en lo personal, y una vida bastante sacrificada, Fabricio. Mucha gente debe estar viendo el programa, no me conoce porque hay nuevas generaciones, pero gente de la edad de nuestra generación nos conoce y se debe de recordar. Yes. Bueno, estamos conversando con Félix Calderón Vargas, este funcionario que por más de 40 años trabajó en diferentes servicios públicos de nuestra comuna, la municipalidad, la delegación presidencial, y que nos está contando su historia, su historia de vida, especialmente para todos aquellos jóvenes que están iniciando su periodo de trabajo, que por supuesto, después de tanto estudio y de todo eso, empezar a elaborar los primeros años de vida, después de estudiar, es difícil, es complicado. Y por supuesto ya después se van tomando los compromisos de matrimonio, de mantener un hogar, y el trabajo es indispensable en eso. Y el trabajar en estos servicios, como en cualquier trabajo, ya sea público o privado, por supuesto no siempre es de mucho agrado y de mucha facilidad. A veces hay problemas con los jefes de servicio, problemas con los patrones en el caso particular, los casos de trabajos particulares, y eso por supuesto hay que ir superándolos día a día para poder seguir avanzando, porque si uno se va quedando pegado, al final no se avanza. Junto a nuestros amigos de Supermercado Move Up, que nos acompaña por supuesto en este programa todos los días sábados. Move Up está ubicado ahí en Cahuil, donde se instalaron paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta, aquí mismo en el corazón de Pichilemu. También impulsamos acciones concretas para nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Move Up es el supermercado 100% pichilemino creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. Supermercado Move Up, pensamos en ti y en el futuro de todos. También saludamos a nuestros amigos de Restaurant Humedal. Junto al Humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal, sabor costero, cocina de verdad. Restaurant Humedal destaca por tener acceso universal para personas con discapacidad física. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Te esperamos, ¿dónde? En Daniel Ortúzar 108, ahí está Restaurant Humedal. CBA Miami LLC es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución, pues cuenta con clientes de todo el mundo. Tiene clientes también en Chile y por supuesto también hay clientes de Pichilemu. CBA y su equipo le esperan en Miami. Si usted quiere invertir en Miami, ahí está. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver para seguir con la segunda parte de esta conversación con Félix Calderón Vargas. Ya lo sabe, no se olvide que puede escribirnos al WhatsApp que sale en pantalla, más 56 722 84 30 22, si no me equivoco. Ahí está, más 56 722 84 30 22, para usted si quiere saludar a Félix, felicitarlo, hacerle alguna consulta, etcétera, etcétera, lo puede hacer ahí. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos, por supuesto, inmediatamente para seguir conversando con Félix Calderón Vargas.
CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. En MoveUp sabemos que cada decisión importa. Por eso, hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí. También impulsamos acciones concretas, como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. MoveUp es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp. Pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, Pichilemu. Reservas al +569 7497 1725 y síguenos en Instagram como @restauranthumedal. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos. Ya, estamos de vuelta, estamos de regreso, son las 21 horas con 16 minutos, no, con 14 minutos, eso es. Y estamos conversando con Félix Calderón sobre su vida, en su vida laboral que ya terminó. Ahora está descansando. ¿Cómo han sido estos días de descanso, Félix? De descanso no, o sea, bueno, sí de descanso porque ya está jubilado. Que el colega anterior que se fue, Humberto Yáñez, hace 2 años atrás, le pregunté, ¿qué más valoras de que esté en la casa y no esté en el trabajo? Y lo primero que me dijo, la libertad, me dijo. La libertad, sí, me dijo, de no tener que ir y volver, ir, marcar, ir, volver, y todo, libre, hago lo que quiero. Y eso me ha pasado a mí, me está pasando, que como lo dijiste al comienzo, se me pierden los días a veces, no sé en qué día estoy. E incluso le pasa a mi señora, Marcela, que me dice, papá quería que era de asado, ¿cómo está acá usted? Cosas así, ¿te fijas? Y para tu señora, ¿cómo ha sido esto ya de tenerte definitivamente en la casa? Ha sido buenísimo para ella, yo me he dado cuenta, porque con Marcelita somos muy compinches, somos muy apegados el uno al otro. Y por la etapa que estamos viviendo también y porque hemos tenido en nuestra vida juntos, en marzo cumplimos 40 años de matrimonio, en marzo. Y además que pololeamos 4 años.
y mi suegra lo único que quería que nos casáramos. Entonces nos casamos y 40 años cumplimos el 22 de marzo del 2026 ahora, en unos 2 meses más. Por lo tanto, ha sido bonita la experiencia por los dos porque salimos a todas partes, vamos a comprar, vamos a compartir. A mí me gusta la cocina. Ella tuvo una tienda de artesanía muchos años y que la apoyaba lo que más podía yo. Y en ese apoyo tuve que aprender a cocinar. ¿Por qué? Porque ella no podía hacerlas todas. Y yo también trabajaba. Entonces, con recetas por internet, empecé a cocinar diferentes platos y ahora ya no veo las recetas, las hago ya de memoria. Y, Estás todo un chef. claro, y cocinamos juntos. A veces yo soy el jefe de cocina y ella es la ayudante. Y ella la ayudante. Y a veces ella es la jefa y yo soy el ayudante. Y a veces me pilla, o sea, me lleva pillado. Entonces a veces ella es el ayudante, me dice, porque en algunas cosas a lo mejor no tengo la misma agilidad de antes, pero lo entretenemos mucho. ¿Cuál es la importancia que le das a la familia en toda esta vida laboral que tú viviste? Es fundamental. Todo va en la familia, todo. Incluso tiene una influencia muy directa en quienes forman el matrimonio, en mi opinión, en ambas personas, y también en los hijos. Porque los hijos son, en muchas ocasiones, lo que ven en la casa. Lo que los papás les transmiten, lo que los papás, el camino que uno les va mostrando en la vida. Y ser papá, voy a decir una frase cliché, pero que no se estudia para ser papá, ni mamá tampoco. ¿Se fija? Entonces uno va aprendiendo ahí en el camino a ser papá. Y hoy día tengo la satisfacción de que mis hijos me digan o nos digan a nosotros que fuimos buenos papás y buena mamá, Marcelita. Y ellos se dan cuenta hoy día y nos han dicho también el camino que están recorriendo con hijos ya, y incluso uno de mis nietos se va a la universidad ya en pocos meses más, lo que los papás hicieron por nosotros, nos dicen. ¿Y cómo lo hicieron? Nos preguntan. Porque nosotros no teníamos los medios que ellos felizmente tienen ahora, la facilidad de los medios. Los dos son profesionales, mis 2 hijos. Y se dan cuenta. Y a muchas familias y muchos que están viendo el programa les debe pasar lo mismo. Les debe pasar lo mismo, que han recorrido en todo un camino y ahora se ven que los hijos están en lo mismo. Y la diferencia que hoy día los hijos, no es que los papás de antes eran malos papás o no tenían los medios. Y uno, si los tuvo, le entregó ese apoyo a los hijos. Tú mismo, a tus hijos, a tu hijo, le has entregado todo el apoyo que tú has podido. En el caso de nosotros lo mismo. Y en el caso de muchos papás que están viendo el programa, también entregándole el apoyo a los hijos en todo sentido. Yo recuerdo haber ido a dejar a mi hija a la Universidad de Santiago, haberla protegido de un mechoneo. A mi hijo también, que hay que buscar departamento, que hay que tenerle lo que más se pueda para que ellos se puedan desempeñar bien, preocupados de ellos, llamándolos por teléfono. Es otra casa. Sí, además es otra casa. Es otra casa que hay que alimentar. Claro. Y en eso la unión del matrimonio es fundamental, porque para eso uno no lo logra las cosas solo. Yo se lo digo a mi señora, digo, mi hijita, yo muchas cosas que he logrado en la vida se las debo a usted. No, mi hijito, me dijo, eso es mérito suyo. Sí, hay algo de mérito de uno, pero eso no sería posible si no hay un complemento. Porque con Marcelita todo lo hemos hecho juntos. O sea, y el trabajo para uno especialmente, cuando trabaja solo el hombre en este caso, en la casa está trabajando ella. La señora, la esposa. O sea, sí, claro, sí, o sea, sí. ella es la que está con los niños, Sí, con el pues. quehacer del hogar y todo eso. De hecho es más, mira qué importante es lo que tú mencionas y que puede que también mucha gente se siente interpretada por nuestra vivencia. Mi esposa tuvo que renunciar al trabajo. Ella quiso hacerlo de voluntad propia, de renunciar a su trabajo, y trabajaba en el liceo, y cuando nació Sebastián, el Cevita, y ella dijo no, porque a la Marcelita la sacrificamos bastante, y los dos trabajábamos, y me acuerdo que la Marcelita, nosotros recurrimos, que nos prestó un gran servicio que se llamaba la guardería Jean Piaget. Estaba donde hoy, que es de los mismos dueños de hoy el colegio Charlie School.
en ese tiempo. Y no había colectivo, No, pues no un había taxi, nada. muy poco. Nosotros no teníamos vehículo y teníamos que caminar de la casa, que vivimos nosotros en la casa de mi mamá, en calle Carrera. Teníamos que irnos al Jardín Jean Piaget y después venirnos al liceo a trabajar. Y después la pasábamos cara y así. La sacrificamos bastante. Eran largas las caminatas. Sí, claro. O sea, imagínate, yo vivo ahí cerca de la cancha de Mariano Polanco, de ahí tenía que irme a la Gobernación a pie, Sí, po. después volver a almorzar, después ir para allá otra vez. Lo mismo. etcétera. Y ahí tomó la decisión ella, mi señora, y no, dijo, yo quiero criarlo yo porque también ella sufría, po. O sea, todos sufríamos al final, po. Entonces fue bonito y fue una muy buena decisión, nunca se ha arrepentido de ello. Al contrario, porque pudo emprender en otras cosas, porque ella siempre ha sido muy trabajadora, muy luchadora. Y tiene algo innato porque nació con una capacidad que no tenemos todos, que es las manualidades. Ella hizo artesanía muchos años, yo también aprendí, me enseñó muchas cosas. Nos sacrificamos, nos sacamos la mugre trabajando para lograr las cosas que, no sé, para tener la casa y cosas así, po, y para dar estudio a los niños. Félix, bueno, a propósito de sacrificarse, de trabajar y de todo eso, también, aparte de la gobernación, uno va buscando otros medios, ¿no? Claro. ¿Tú trabajaste también en otras cosas, aparte de estar trabajando en la gobernación? Sí, trabajaba en la gobernación y en forma simultánea trabajaba de forma particular, hacía el noticiero en la radio Atardecer. Comencé con las noticias, el primer informativo de noticias en Pichilemu, en la radio Atardecer, en la cual usted también me radiocontroló muchas veces, y comencé con el programa municipal y con el informativo. Incluso una persona me dijo, informativo y todos los días, que donde ahora están tantas noticias en Pichilemu, no sé si las hay, decía. Y dio resultado, y comenzamos con el informativo en la red de Atardecer. Y después también saqué el periódico El Expreso La Costa, en papel, que ha sido, y me lo ha recordado el otro día un amigo, Diego Gres del Marino, me lo recordaba en algunos libros, algunos escritos que él ha hecho, y lo aprovecho de saludar, si está por ahí, que es el periódico escrito que ha durado más años en Pichilemu, en la historia de Pichilemu. Y en los momentos más álgidos de la historia de Pichilemu. También en momentos bastante convulsionados, digámoslo así nomás. Álgidos, claro, complicados. Claro. Y también edité revistas turísticas en los veranos. Aquí en el canal también hice noticias, entrevistas, hice debates políticos, hice programas que tenían que ver con la prevención también, programas culturales. Muchas cosas aquí en el canal y con muy pocos medios. No los medios tecnológicos que hoy día tiene, que me siento feliz de verlos, cómo han crecido, cómo están en otra etapa de la vida. Y así, pero yo tenía la energía, que lo comento con Sebastián, por ejemplo, y con Marcelita, nuestros hijos, y yo le decía a Sebastián, mi hijito, haga, porque él tiene harto trabajo. Él trabaja en una empresa, Santiago, pero tiene otros trabajos más. Y a lo mejor se miró en mí en alguna medida, porque yo le dije, mijito, aproveche que tienes las energías de hacerlo. Yo creo que las vidas nuestras son similares. Mi hijo trabaja, tiene un trabajo estable. Y tiene otros trabajos más. Sale de su trabajo y sigue haciendo pololos. Porque también miró al papá, pues. Claro, exacto. Félix... debe estar aburrida la gente ya en la casa, o sea. Bueno, tú hiciste clases también, ¿no? Sí, tuve... Además Fui docente, soy docente. Fuiste docente. Sí, como ingeniero en gestión pública, la labor de docente se ejerce sin tener la profesión de profesor o pedagogía, digamos. Se ejerce como docente siendo profesional. Y esa labor docente yo la tuve el orgullo de haberla realizado en el Instituto Profesional IPG, que gestionó nuestro amigo Julio Ibarra y don Hugo Toro, concejal, que en paz descanse. Claro. Y que estuvo aquí en Pichilemu, donde mucha juventud que no tenía la posibilidad, y no tan jóvenes, que no tenía a propósito, como este humilde servidor, claro, que no tenía la posibilidad de... que nunca había tenido la posibilidad de estudiar antes, porque tampoco tenía los medios, sí. Y ahí aproveché de estudiar mi carrera de prevencionista de riesgo. Así es.
Sí. Bueno, hay que agradecer también. Obviamente. Y por eso también tengo muy lindo recuerdo porque ayudé a formar a muchos jóvenes, hice clases, hice en 2 carreras y también parece que fue bueno mi desempeño porque después me eligieron como profesor guía y profesor de supervisión de práctica, docente de práctica y también como en el examen de título, para que cuando los alumnos realmente se titulan. Y que no fui yo el único, hubieron otros colegas como don Osvaldo Moraga, Humberto Yáñez, Josefina Toro, que también los eligieron, hicimos el ciclo completo. Y eso fue gracias a haber estudiado la carrera profesional y fue gracias al esfuerzo, porque había que preparar clases, era un trabajo arduo, muy, muy grande. Y tuve, recuerdo de muy buena acogida y alumnos que hasta el día de hoy me recuerdan y me dicen, hola, profe. Hola, profe. Claro. Félix, Sí. ¿Cómo fue tu relación con tus compañeros de trabajo? La relación con mis compañeros de trabajo fue excelente. Conocí a grandes personas, a muy buenos profesionales, uno que otra persona que podríamos no haber tenido una relación muy fluida tal vez por factores externos, por situaciones que no eran tan importantes, sí, como en todo grupo humano, todo grupo laboral. Yo siempre se lo digo a los más jóvenes, se lo he dicho a mis hijos, se lo digo cuando emprenden un trabajo, cuando alguna iniciativa, en todos los grupos laborales hay conflicto, por las relaciones, por la interacción que se da en diferentes ámbitos, pero la gran mayoría, grandes amigos, hasta el día de hoy, grandes personas, conocí y tuve una muy buena relación. Tú trabajaste por muchos años con muchos, o sea... Claro, muchos equipos que iban rotando. Claro, pero hay funcionarios que tú entraste y estaban ahí, y claro. Tú saliste y estaban ahí todavía. Y siguen ahí, como en el caso, por ejemplo, de don Osvaldo Moraga. El caso suyo. Manuel. Claro. Fija. O sea, hay más vida en el trabajo que la vida del hogar. O sea, estuviste más tiempo con tus compañeros de trabajo que con la familia, inclusive. Incluso más de la mitad de mi vida. Sí, pues más de la mitad de tu 42 años. Y trabajando y ahora estoy jubilado. Ahora estás jubilado. Y ya, pues, pero yo no creo que te vaya a quedar en la casa ahí sentado viendo tele todos los días. Yo creo que alguna actividad va a hacer de ahora en adelante. Sí, aparte, ¿o no? hay algunos proyectos, ya. Incluso aquí en el canal. Vamos a ser colegas. Claro. Hay algunos proyectos, pero no me estreso ni me urjo porque, como usted también, amigo mío, un día me lo recomendó, descanse. Y gracias por aceptar mi recomendación. Descanse, ¿no? Levántese a la hora que quiera, vaya para donde quiera, haga lo que quiera. O sea, yo le dije, por lo menos todo este verano, disfrútalo, descansa, duerme. Sí, tenemos que también revisar el vehículo. Sí, pues, hay que ir a hacerle una mantención. Hay que hacerle mantención, hay que hacer un chequeo. Exactamente. Sí, y en eso también hay que preocuparse a esta edad, por la salud. No, a esta edad la mantención es más frecuente. La mantención es más frecuente. Sí, pues, ya no son los 10.000 kilómetros, hay que estar haciéndolo como a los 2.000 kilómetros. Exactamente, hay que revisar los niveles, hay que revisar muchas cosas. Y eso para todos los adultos, ¿eh? Sí. Todos tienen que empezar a hacer sus revisiones más seguido. Sí, y así ha transcurrido la vida, pues, Fabricio. Espero que los televidentes no se hayan aburrido. ¿Cuál es tu conclusión de todos estos 40 y tantos años de trabajo? ¿Cuál es tu conclusión final? ¿Y cuál es el resumen que tú puedes hacer de tu vida de trabajo, de tu vida laboral, en estos 40 y tantos años que estuviste trabajando? Mira, de lo que ha significado para mí, sí, yo creo que no podría yo decir que fue buena o fue mala, o fue como bien hechas las cosas, no, porque yo pienso que eso debería decirlo las otras personas, no yo. Pero sí te puedo decir que fue una vida sacrificada, pero con muchas alegrías, también penas, muchas satisfacciones, incomprensiones en alguna medida, pero su gran mayoría por mucha comprensión y mucho cariño de mucha gente. A veces cumpliendo funciones un poco ingratas,
pero que había que realizarla, porque a veces por ser objetivo, por tratar de decir cosas que ocurrían o que ocurren, a veces hay gente que tiene que haberse molestado y no tiene que haberle gustado, y me parece legítimo, me parece muy legítimo, porque así es el ser humano. Pero lo que he tratado de implementar en la vida, Fabricio, y se lo recomiendo a los jóvenes, se lo he dicho a mis hijos, se lo he dicho a un grupo de colegas que yo les llamaba hasta hace unos pocos días, la patrulla juvenil, que son los más jóvenes que han llegado. Jóvenes que han llegado a la delegación. Leyendo una frase de un psicólogo famoso mundialmente, que me quedó ahí grabada. Y me dice que la felicidad, porque de la felicidad se habla mucho. Recuerda que la felicidad no la hace el dinero, que la persona no es feliz si tiene dinero, no es feliz, etcétera. Se ha dicho muchas cosas. Pero me quedó grabada esta frase que se la transmito a todos, sobre todo a los más jóvenes, las nuevas generaciones. Se lo dije a los niños del preuniversitario Abaco, donde fue mi nieto Vicente, que la felicidad se divide, o la felicidad tiene que ver con dos aspectos. El 10% de esa felicidad es la vida que te tocó, y que uno esa vida la atesore y la disfrute en el mundo que le tocó, en Vitacura, en Lo Barnechea, en Pichilemu, en La Pintana, en cualquier ciudad de Chile o del mundo, porque no sabemos los seres humanos dónde nos va a corresponder nuestra vida. Y la vida nos correspondió aquí en Pichilemu a nosotros, de que es una ciudad hermosa, una ciudad linda, en todo el sentido de la palabra. Tiene sus falencias. La playa más linda de Chile. Además, la playa más linda de Chile. Además. Tiene sus falencias, hay mucha gente que a lo mejor nos critica porque sí, efectivamente nos faltan cosas. Pero si tú equilibras todo, tiene más cosas positivas y más lindas. Entonces la felicidad, un 10%, es de lo que te tocó en la vida. Y el 90% restante son las decisiones que tú tomas en la vida. Tiene que ver todo con tu felicidad. Eso no lo inventé yo, ni yo descubrí, ni yo no lo descubrí, pero lo relaciono con la vida que he tenido también yo, junto a mi familia, a mi esposa querida llamada Marcelita, a mis hijos, y se lo inculco a ellos también, que a veces a lo mejor uno puede parecer medio catete, pero hay que tratar siempre de inculcar que las decisiones lo marcan a uno en la vida. ¿Te fijas? Félix. Y también hay equivocaciones y errores, que somos humanos. Claro, en todo orden de cosas hay de repente equivocaciones. Tú fuiste funcionario público por más de 40 años. Así es. ¿Cuál es tu visión del funcionario público actualmente? Actualmente, ¿Sí? Tomando en cuenta que los funcionarios públicos últimamente como que le están dando con todo, ¿sí, no? Sí, porque de hecho, alguien por ahí dijo que los funcionarios públicos eran unos parásitos. ¿Ah? Así es. Entonces, tú fuiste funcionario público por más de 40 años. ¿Cuál es la visión o cómo ves tú al funcionario público actual? El funcionario público actual de la función pública. ¿Cómo ves tú la función pública? Claro, en términos generales, porque hay muchos puntos de vista, pero hay muchos factores. En términos generales, la función pública hoy en día está en los ojos de todos, está muy mirada. No era así antes, porque los tiempos y la vida ha cambiado y hay mucha interacción entre las personas, entre la comunidad, entre la sociedad, a través de la misma tecnología y los avances que han habido y los medios de comunicación y todo se sabe. Y también se le cuestiona en muchos casos, y por malas prácticas, porque han habido funcionarios públicos que han caído en malas prácticas. Y a veces, como hay un dicho muy cotidiano, que se les coloca todo en el mismo saco. Y no es justo, porque en el área privada también hay malas prácticas. Hay muy malas prácticas, a propósito de lo que se ha sabido últimamente, en estos tiempos.
que yo veo y quedo asombrado. Hay un programa en un canal de televisión que se llama, no sé si exactamente el nombre, pero dice ¿Hasta cuándo? Con la cantidad de situaciones que hay, y bueno, y otros casos emblemáticos como el de las licencias médicas. Yo, sin ser una persona perfecta, pero tengo una formación muy similar a la tuya y de mucha gente que está viendo el canal. Y yo estuve con licencias médicas. Yo hace 2 años atrás tuve un problema muy grave en mi hombro, en el manguito rotador, que me tuvo con licencia 2. El maldito rotador. Maldito rotador, que me tuvo 2 meses con licencia. Y lo quiero contar como ejemplo porque y es lo correcto, ¿eh? No, yo no me estoy aquí vanagloriando, ni me estoy como diciendo Yo soy el correcto. no, para nada. Lo cuento como un ejemplo nomás. Es para expresar otra cosa. En esos 2 meses yo me sentía con arresto domiciliario en mi casa. Me sentía como encerrado. No salía tranquilo al centro a hacer una diligencia donde me sentía más tranquilo cuando iba a la farmacia. ¿Te fijas? Porque alguien te viera, alguien te criticara o te viera si este señor o esta persona está con licencia y anda muy paseándose en el centro. Claro. Me cuidaba mucho y de hecho estuve bastante afectado por eso, por el encierro. Y después me querían dar más licencia y no quise, porque quería volver al trabajo. Pero aquí es lo que hago yo, hago el parangón y hago lo sitúo en el sentido de lo que es lo correcto que hay que hacer. Es lo que corresponde. Yo no estaba haciendo ninguna maravilla, es lo correcto. Pero si lo comparamos con esa gente que se fue al extranjero de vacaciones con licencia, y con licencias médicas falsas, además falsas, porque además las vendían. No estaban enfermos. Sí, me están llamando. Sí. Bueno, Félix, queremos agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación a conversar. Sabemos que tienes un compromiso ahora. Sí, me están esperando. Y bueno, desearte lo mejor, como es compañero de trabajo y todo eso, desearte lo mejor en esta nueva vida que ya has iniciado, que la aproveches, que la disfrutes, especialmente con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, especialmente los nietos, porque a esta altura de la vida uno lo que más disfruta son los nietos. Sí. Así que eso, y agradecerte que hayas aceptado esta conversación el día de hoy, venir a conversar aquí al canal. Y bueno, y te dejo las pantallas para, no sé, tal vez dar algún mensaje a todos los nuevos funcionarios públicos que están recién empezando en la vida y que tal vez puede servirles para lo que van a hacer más adelante, ¿no? Sí, muchas gracias, Fabricio. Sí, te quisiera quitar unos minutos precisamente por ello. Primero que todo, quiero dar un agradecimiento público a mis ex colegas de la delegación presidencial que en el día de ayer me hicieron partícipe de un evento que me va a marcar para siempre, porque fue un evento tan maravilloso que a lo mejor ni lo merezco, ni lo merecía, pero fue algo tan bonito, tan lindo, donde me invitaron junto a mi esposa Marcela y mis hijos Sebastián y Marcelita, que fue muy emotivo, muy emocionante, donde usted, Fabricio, también tuvo mucho que ver, porque usted fue el conductor de ese evento, de esa ceremonia. Fue muy significativa. Yo hago ahora de relaciones públicas. Fue muy significativa, fue muy sincera. Le agradezco a la delegada presidencial, Josefina Toro, la cual en una etapa fuimos colegas y después ahora fue mi jefa, que cuando la nombraron yo le dije hace 2 años atrás y ayer se lo recordé, y se acordaba que bueno que te nombraron, Josefina, de delegada presidencial y de jefa, porque así me voy a ir en paz, me voy a ir tranquilo. ¿Te fijas? ¿Y por qué? Sin prejuiciar contra nadie, porque de pronto llegan autoridades que uno no lo conoce, hay que empezar a conocerlos, todo un tema. Pero fue por eso. Entonces, agradecer a todos los colegas, a todos los funcionarios, a los más antiguos y a lo que yo llamo la patrulla juvenil, que les da un consejo sincero, desde mi humildad tal vez, de que en la vida sean siempre sencillos y humildes, como lo son los que han llegado hoy. Los más jóvenes, y como lo son los que están también, que sean sencillos y humildes. Se lo he dicho a mis hijos también, la sencillez y la humildad abre muchas puertas, el resto no las abre, las cierra. Entonces, agradecerle a todos los colegas, a la delegada presidencial de todo corazón, y también quiero agradecer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, lo dije ayer, a la lealtad, al cariño, a la comprensión, al amor de mi familia, a mi esposa Marcela, y me emocioné. Usted fue
el que también motivó que incluso estuviera a mi lado cuando yo hablé, que eso fue muy bonito. Y yo la dejé ahí porque yo Cuando sabía que usted se iba a emocionar. Cuando me cedieron la palabra. Y claro. ahí siempre cuando uno se emociona, ahí está Claro. la señora para que a uno Lo apuntale. lo apuntale. Agradecerle a mi familia, a mi esposa querida por todo lo que me ha dado en la vida, lo que hemos compartido, incluso en momentos difíciles, a veces que como todos hemos tenido de salud, ¿cierto? Y ella siempre ahí conmigo, apuntalándome, siempre logrando todo lo que he logrado gracias también a ella. Y a mis hijos, a Sebastián y a Marcelita, porque me enseñaron a ser papá. Traté de hacerlo lo mejor posible, de formarlo y como corresponde y como se merecen. Así que eso, un gran saludo. Quería decir al final a la gente, siempre, perdón si algún día cometí algún error, siempre lo he querido hacer desde mi función, desde mi punto de vista, desde el que yo creí que era lo correcto, lo mejor posible para la gente, para la comunidad. Y siempre voy a estar disponible. Y lo otro que, con esto termino, que me di cuenta ayer, me lo confirmé, porque uno puede pensar qué es lo que piensa el otro de uno, ¿cierto? Y es relativo. Pero ayer me confirmaron todos mis colegas todo el cariño que me tenían y me tienen, y que yo también les tengo a ellos. Es recíproco, entonces me voy orgulloso. Y además que mencionaron y dijeron que también conocían cómo era mi familia, mi relación con mi esposa. O sea, nos conocemos todos. La historia, claro. Todo, o sea, conocemos nuestras familias, Exacto. conocemos todo. Entonces, así que infinitas gracias, Fabricio. bueno, no. Al canal, a los televidentes por la paciencia. Me están esperando en mi casa porque me están haciendo un evento los chiquillos. Pero hay saludos. Sí, Tenemos saludos. a nosotros dos nos están haciendo un evento, a la mamá y a mí. Tenemos un saludo. A ver, Karen. Dice aquí, nos escribió don Marco Olivo. ¿Ya? Marquito. Dice, muchas felicidades, don Félix. Una gran persona y un tremendo funcionario con una tremenda vocación de servicio y gran periodista. Karen. Todo el éxito del mundo, amigo. Y también nos escribió don Renato Calderón Vargas. ¿Le suena? Mi hermanito querido, él está en Santiago. Feliz de verlo en esta nueva etapa. Saludos y un gran abrazo para mi hermano Félix. Ahí está. Muchas Su gracias. hermano Renato, que nos está viendo ahí en Santiago. En Santiago. Muchas gracias primero que todo a mi amigo Marquito Olivo, una gran persona también, una persona emprendedora que ha luchado toda su vida y ha salido adelante con su familia, su esposa, que conocemos mucho. Él también ha sido un aporte importante en el sentido de que me ha acompañado y me ha seguido en algunos negocios, algunos auspicios, algunas publicaciones también. Y a Renatito, mi hermano, el hermano menor, hombre, porque tengo una hermana menor que mujer, que es Sara, que ella la Sarita vive en San Fernando. A Renatito mi saludo cordial, a mi hermanito querido que siempre estamos comentando cosas, a mi hermano Raúl, que también es un hermano muy querido, a mi hermana Patricia, que está pasando algunos momentos delicados de salud, le mando un cariñoso abrazo y un saludo si me está viendo. Y qué más decir, pues, a mi hermano Ricardo Chillo, que se fue hace poco, el que en paz descanse, que usted también y como muchos tuvieron el apoyo para nosotros para despedirlo. De aquí a la distancia también le mando un saludo, él siempre vinculado a las comunicaciones. El hombre que nos enseñó todo el tema de las comunicaciones. Exactamente. Él fue el pionero aquí en Pichilemu, así que un recuerdo para Ricardo Chicho Calderón. Así es. Está llegando otro mensaje, ¿eh? Bien. Así que no se puede ir todavía porque los mensajes están recién llegando. Por Dios. Este viene por ahí en la avenida Ortúzar, doblando aquí en Carabinero para adentro. Cuando se dice escribiendo. Escribiendo. Angélica Barrera Toro. Angélica. Tremendo profesional, un abrazo grande para Félix y su familia. Ahí Angélica. Sí, Angélica la conocí en mis inicios, muy amiga de mi señora Marcelita, trabajaron juntas en las instituciones de voluntariado de esos años también. Ella es una gran persona, una gran profesional. Hicimos mucho trabajo juntos en los desfiles con ella. Sí, porque ella, como en el Departamento de Educación, hasta el día de hoy, ella es el alma del Departamento de Educación en ese sentido. Y gracias, Angélica, te mando un cariñoso saludo también, un abrazo, y feliz de verte a ti, muy feliz con tu familia y tus hijos también. Tienes una hermosa familia. Así es. Sí, bueno, sí. Ya, estamos llegando al final. Muchas gracias. Félix, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y como te dije anteriormente, desearte lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y que junto a tu familia, a tus hijos y a tus nietos sean muy felices todos.
Sí. Y bueno, y cualquier cosa, estamos aquí. Y yo por mi parte también, para toda la gente, siempre mucha gente que me conoce todavía, estoy a disposición, y perdón si cometí un error ahora, estaba nervioso, pero ya me solté, me relajé, porque no estoy acostumbrado a que me entrevisten. Eso nos pasa siempre. Sí. Así que gracias, Fabricio, un abrazo. Bueno, gracias, Félix. Bien, Así amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer, por supuesto, la sintonía. Muchas gracias a todos. Y no se olviden que el próximo sábado vamos a tener otro nuevo invitado tan importante como el que hemos tenido el día de hoy. Amigos, buenas noches. Muchas gracias.